Y bueno, yo no soy tan experto como ellos y por tanto sí preparamos algo para compartir con ustedes y dar pie ya después a sus preguntas y por supuesto estamos abiertos. Pero sí, permítame leer algunas reflexiones que tenemos preparadas porque es el posicionamiento de lo que nos preocupa. Nos preocupa como empresarios Coparmex que estamos comprometidos en nuestras comunidades y por tanto estamos comprometidos con México. Yo agradezco la valiosa participación de nuestros invitados. Después de escucharlos, puedo decirles que hay un consenso, no solo al interior del sector privado, de la Coparmex, de los empresarios, sino de la propia academia y en la reflexión de los especialistas en torno a los peligros de una iniciativa fiscal tal como está planteada, que introduce graves riesgos para la economía, sobre todo la economía formal y el patrimonio de las familias mexicanas. Nuestro papel como empresarios, además de innovar para generar riqueza y empleo en nuestras comunidades, es trabajar para que los cambios que necesita nuestro país ocurran y ocurran pronto y en la dirección correcta. Ese ha sido el compromiso de Coparmex desde hace 84 años. Trabajar desde la plataforma humanista de nuestros valores para construir un México más justo y más competitivo. Nos han inspirado desde el principio, desde la formación de la Confederación, los valores de solidaridad y subsidiariedad. Por ello reitero que los empresarios estamos dispuestos y comprometidos a contribuir con la hacienda pública, pero exigimos que estén claros el sentido social de los impuestos y el compromiso de los gobiernos para gastar menos y mejor, y con eso disminuir las diferencias. En la iniciativa fiscal no encontramos estos principios y al contrario, ya lo vimos aquí, como el gasto público en México no reduce las diferencias. Vemos con preocupación que los nuevos impuestos están enfocados a financiar programas riesgosos con objetivos y alcances poco claros a costa del sector productivo del país. Y sector productivo no es un edificio o una serie de maquinarias. El sector productivo no es los empresarios en sus personas. Somos los trabajadores y los empresarios juntos los que formamos todos el sector productivo del país. Las recientes cifras de INEGI, y hoy lo hemos visto aquí con nuestros expositores, nos han confirmado que nuestra economía está en una etapa de ligera recesión con posibilidades, ya decía Jonathan, de una posible ligera recuperación. Esto quiere decir que hemos observado una caída sostenida en la mayoría de los componentes de la actividad económica. A pesar de esto, el gobierno ha decidido promover una reforma que es un riesgo latente para la economía porque atenta a los factores que nos podrían dar esta ligera recuperación. Es un atentado en contra de la economía porque pone en riesgo la estabilidad de las finanzas de todos al promover un déficit fiscal que en algunos años todos tendremos que pagar. Debilita al sector de la economía formal justo en el momento en que mayor consideración necesitamos con todos los que producimos hoy en día en México y por si fuera poco, dificulta la tarea de elevar la productividad de todos los que producimos en México. La única manera de incrementar permanentemente la calidad de vida de todos los mexicanos es a través de que produzcamos más con lo que tenemos y si es posible con menos. A la hora de evaluar esta propuesta, debemos empezar por hacernos una pregunta elemental. ¿Para qué quiere el gobierno recursos adicionales a los 4 millones de millones que ya administra actualmente? Si la respuesta es el desarrollo de nuevos programas, debemos entonces valorar la viabilidad y pertinencia de los mismos. Por ejemplo, la pensión universal.
Según diferentes estimaciones, este programa puede llegar a costarnos en valor presente casi todo lo que actualmente recauda el gobierno. Esto es casi un 10% del Producto Interno Bruto. En ese caso concreto se trata de un programa que no es sustentable en el tiempo, para que definitivamente no parece haber recursos fiscales que lo soporten. Puede ser un programa bueno, pero no oportuno de acuerdo al tamaño de nuestra economía. Este es solo un ejemplo de por qué no podemos dar por sentado, sin una discusión de fondo, la supuesta necesidad del gobierno para obtener más recursos. Si el debate público logra un consenso social para que el gobierno se endeude y genere más impuestos, lo que corresponde es que la administración federal cuide que los nuevos gravámenes alteren lo menos posible a las familias y al sector productivo. Es muy importante recordarles a las autoridades que su obligación es la de revisar permanentemente opciones de política pública para elegir de entre las mejores, las menos costosas para la sociedad. De nuevo, no son los empresarios o las empresas los afectados por una reforma fiscal de esta naturaleza, sino las personas y las familias en México que enfrentarán la tarea de consolidar su patrimonio en una economía más débil, que genera menos proyectos productivos y por tanto menos oportunidades de empleo formal. El gobierno y los legisladores tienen alternativas. Frente a ellas, nosotros pedimos que en este ejercicio de valoración se imponga la cordura y la sensatez de entender que nuestra economía, en lugar de asegurar el desempleo, necesita de fomentar el empleo. Estoy convencido de que todos aquí tenemos un panorama general de las posibles distorsiones que esta propuesta en materia fiscal puede introducir en nuestro sistema económico. Desde nuestra perspectiva, las principales afectaciones, más allá de la naturaleza sectorial, se pueden agrupar en 5 grandes rubros. Por un lado, las medidas que afectan la inversión y la generación de empleo formal, como la deducibilidad parcial de las prestaciones sociales, las disposiciones que afectan el patrimonio de las familias, como el IVA a vivienda y a colegiaturas, las que alteran la relación patrón-trabajador en busca de la productividad, como el incremento de las cuotas patronales al Seguro Social, las que reducen la certidumbre jurídica de nuestro sistema tributario y, por último, las afectaciones propiamente sectoriales a la economía fronteriza, a sectores estratégicos como vivienda, la maquila y el de la minería. Lo más grave de la reforma, más allá de sus debilidades técnicas, es cómo no deja claro el proyecto de país que pretende construir. Sin la claridad de un proyecto que la guíe, las metas que aquí platicábamos, las contradicciones e insuficiencias son más notorias y el resultado es una miscelánea fiscal con altos costos sociales, sin el compromiso del gobierno para ser más eficiente. La reforma dice promover el empleo, pero impulsa medidas que encarecen la generación de empleo formal. La no deducibilidad parcial de las prestaciones sociales, además de limitar las estrategias concertadas entre trabajadores y patrones para elevar la productividad de las empresas, encarece un 8% la creación de empleo formal. El resultado no puede ser otro sino el crecimiento de la informalidad. Además, se contempla un incremento neto en las aportaciones patronales al Seguro Social. De nuevo, una medida que va en contra del principio promotor de la formalidad. Se dice que la iniciativa hacendaria aumentará la competitividad del país, pero en los hechos,
esta se inhibe con medidas que atentan contra la empresa formal, como la propuesta de generalizar la tasa del IVA en la frontera norte, donde la estructura productiva nacional compite con la primera potencia económica del mundo. No se trata de comparar los precios y la economía de la frontera con el resto del país. Se trata de comparar esa economía en esa zona económica con la economía del otro lado de la frontera. O la estructura tributaria para los ingresos, que en los hechos implicaría para algunas empresas una afectación del 50%, entre el 30% de ISR a nivel corporativo, más el 10% al pago de dividendos, más el impacto en el ISR que tendrá la deducción parcial de las prestaciones sociales, más el pago del PTU. No hay empresa que resista un incremento así. Otro ejemplo, la reforma fiscal y su exposición de motivos toman como ejemplo al exterior selectivamente, argumentando que México es el único país de la OCDE sin seguro de desempleo. Esa es una información incompleta. Se omite que somos el país con mayores costos de indemnización que tiene la OCDE y uno de los 5 más altos del mundo. Es decir, hoy con esta iniciativa tendríamos un costo por seguro de desempleo más un costo por indemnización. Introducir un seguro de desempleo sin corregir los costos de indemnización es, por decirlo menos, generar un modelo no sustentable en el tiempo a costa de la empresa y del empleo formal, equivalente a generar para las empresas mexicanas un doble costo que ningún otro país tiene por cada empleo creado. Es un doble costo porque el fondeo a este seguro de desempleo viene a costa de las empresas. Aquí estamos representados muchos de los patrones que aportamos ese 5% a la cuenta individual de nuestros trabajadores y creemos que además de injusto con el patrimonio de las familias mexicanas, puede tener el efecto nocivo de minar las finanzas del Infonavit en el mediano y largo plazo, al incrementar naturalmente el plazo de pago de los créditos de vivienda. Es entonces válido reiterar cuál es el rumbo de la política económica que inspiró a esta reforma. El sector empresarial no quiere que se repitan experiencias que hoy viven otros países como Grecia y España, ni mucho menos las que México ha sufrido en el pasado. Estamos a tiempo de evitar un deterioro en la confianza que los inversionistas han mostrado con México. No es válida una política de endeudamiento sin el respaldo de un crecimiento sostenido, ni una reforma fiscal recaudatoria sin compromisos de gobierno para ser más eficientes en el ejercicio del gasto y disminución de las diferencias entre los mexicanos. La Coparmex, nuestros centros empresariales que le integran en las 65 ciudades del país y las 36,000 empresas con los casi 5 millones de colaboradores en nuestras empresas, son la razón de nuestra actividad. Creemos que el debate parlamentario y la cordura de los funcionarios federales debe imponerse para corregir, de acuerdo a nuestra circunstancia, todo lo que en esta propuesta pueda corregirse en beneficio de la productividad y la formalidad en México, y especialmente de los beneficiarios finales de una economía competitiva, las familias mexicanas, las personas. Este espacio de deliberación con los representantes de las grandes empresas en Coparmex ha sido la oportunidad para recordarnos que la tarea de transformar México no es un camino fácil. Quiero decirles que me siento orgulloso de mi rol comunitario y social como empresario. Las personas que participamos en Coparmex
Estamos motivados no solo por la aventura que significa emprender, crear riqueza y generar empleo, sino por el compromiso indeclinable con el bien común, con todos los mexicanos, a través de nuestra vocación empresarial. Frente a cualquier riesgo para nuestro país, como puede serlo una reforma fiscal mal ejecutada, México necesita, además de gobiernos responsables, ciudadanos comprometidos, empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables, que en un ambiente de democracia no tengan miedo de acordar con el gobierno, pero tampoco de diferir de él. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que sigamos trabajando juntos todos, no solo para resolver el problema fiscal que tenemos enfrente, sino para avanzar en la construcción de un México más justo, un México que todos queremos. Gracias. Muchas gracias. Algunas de las preguntas, Rolando, Francisco y Juan de Dios, por favor. Sí. Buenos días a todos, mi nombre es Rolando Olivares, soy consejero de la Confederación. En primer lugar, Juan Pablo, quiero felicitarte por el rol que has tomado en esta situación que es bien llamada el engendro por Arturo de lo que proponen como reforma hacendaria. Creo que estás haciendo tu tarea y la estás haciendo muy bien y por ello te felicito. Yo quisiera hablar sobre un tema que realmente no se ha tocado o se ha tocado muy suavemente, pero que también tiene implicaciones importantes a un sector del empresariado. Me refiero a la propuesta dentro de la reforma hacendaria para eliminar la figura del dictamen fiscal. Y aunque la propia profesión organizada siempre se manifestó en contra de su obligatoriedad, a mí me parece que esta es una medida que probablemente los empresarios estén celebrando como una buena medida, eliminar esa obligatoriedad, y yo estoy de acuerdo, y creo que la profesión organizada está de acuerdo. Es decir, las obligaciones no son bienvenidas, y menos en ese sentido. Pero déjenme decirles que hay muchos empresarios que han tomado ventaja de la opción, y con la propuesta se está eliminando incluso la opción. Esta figura del dictamen fiscal ya cumplió 50 años y alrededor de esta obligación, que más bien el día de hoy es una opción, se construyó una estructura profesional para dar atención a esta necesidad, que hoy día la soberbia de las autoridades fiscales pretende eliminar sin más ni más, porque ellos dicen que ya cuentan con todos los elementos a través de la factura electrónica, de las declaraciones informativas, para llevar a cabo los actos de fiscalización, lo cual me parece que no es correcto ni es cierto, porque yo creo que la profesión ha contribuido con las autoridades fiscales a dar certidumbre a los causantes que han optado por esta posibilidad de presentarse ante el fisco con todos sus datos, con el objeto de tener algunos beneficios, como es la revisión de los papeles a través de los auditores y no en forma directa. Yo quisiera que consideraran, porque al final de cuentas también los despachos somos empresarios, muchos de ellos socios de Coparmex, que en ese sentido la Coparmex tome una actitud
es de defensa a la opción, no a la obligatoriedad, porque yo creo que esa opción sigue siendo válida, sigue siendo buena. Quitar de un plumazo esa figura puede significar que queden en la calle 15 o 20 mil profesionales de la contaduría pública. Y yo quería traer ese tema a colación porque es un tema del que se ha hablado poco, probablemente a nivel público se conozca poco de esa situación, y yo entiendo que es el gremio nuestro quien debiera estar haciendo esta defensa, pero me parece que debemos ir conjuntamente con todas las demás organizaciones a defender estos derechos. Sí, gracias Rolando. Efectivamente, pero estamos muy preocupados de todo lo que viene como iniciativa en el Código Fiscal y nos preocupa las facultades del auditor de gobierno de la Secretaría, porque inclusive con las facultades de poder decidir si los gastos de la empresa no son los razonables y tendrían que disminuirse y por tanto no considerar algunos de los gastos, cuando pues la empresa misma por su naturaleza pues tiene que tener profesionales que conozcan mucho más que un auditor que lo visita pues a lo mejor cuando mucho una vez al año. Creo que en el código estamos trabajando en las mesas con la Secretaría de Hacienda en ese sentido. Las empresas socias de Coparmex, compañías de auditores, están trabajando, también estamos trabajando ahí en el código y por supuesto me parece muy razonable tu enfoque, no como una obligación, pero sí como un derecho, en la libertad de acuerdo a cada empresa. Si no, imaginemos regresar al pasado y a las prácticas de corrupción de la relación de la empresa con la autoridad. Si ya vamos en un camino de ponernos correctos, con orden en esta relación, pues no podemos dar marcha atrás. ¿Cómo no, Rolando? Claro. Francisco. ¿Qué tal? Gracias, buenos días y gracias a todos por su aportación. Soy Francisco Vinarriaga de Coldwell Banker y bueno, pues mi pregunta es si en algún punto toca el tema, esta iniciativa o esta reforma propuesta de las fibras, que bueno, surgió a raíz del 2004 y que ahorita bueno, está teniendo un boom importante. Toca esos estímulos fiscales, es decir, el diferir el impuesto sobre la renta, el YETO, etcétera, y me hubiera gustado un poquito más que se tocaran números, ¿no? ¿Cuál ha sido la expansión en este sector, etcétera, ¿no? Por ahí. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo de las fibras? Manuel. El tema de vivienda es muy complejo porque, como bien lo dijo Jonathan, hay un efecto multiplicador derivado de la industria de la construcción, ¿no? Hay toda una derrama económica que es importante tener. Por otro lado, los estímulos fiscales que teníamos para este sector nos estaban llevando a construir cosas que no necesariamente eran socialmente útiles. Buena parte del problema de productividad del país tiene que ver con viviendas apartadas de los centros urbanos, y esto estaba muy empujado por la posibilidad de deducibilidad de los terrenos para la industria de la construcción y esquemas de subsidio a través del Infonavit que hicieron que pues generaras esta cuestión. La pregunta es si la reforma fiscal resuelve este problema y la respuesta es probablemente no. Está bien eliminar la construcción no socialmente útil, pero por otro lado, pues también le estás poniendo candado al sector, o sea, realmente lo estás confinando a hacer obras de infraestructura y ya, ¿no? Y ahí tendríamos que tener cuidado. Digamos, ahí la pregunta que yo me hago con ese sector es, pues, ¿dónde está el besito, no?
ya le cambiaste el esquema, ahora ¿cómo sí vas a hacer lo que construya vivienda, donde sí haga sentido en una estructura vertical, mejorando la productividad de las ciudades, etcétera? Y esa parte no queda clara. Es el único comentario que yo tendría al respecto. Y yo sé, Francisco, que sí hay una iniciativa, dentro de la iniciativa se atenta contra las fibras, que ha sido un mecanismo de desarrollo y de impulso inmobiliario, pero no solamente para que, o sea, hay que entenderlo como una industria que promueve el desarrollo, ¿no? Y la infraestructura que México requiere. Y sí, estamos preocupados dentro de nuestra participación en las mesas de diálogo con la Secretaría. Hemos señalado el mecanismo. Lo que te ofrezco es que nuestro presidente de Asuntos Tributarios te pase una ficha de cuál es nuestra posición y qué es lo que estamos haciendo ahí con la Secretaría. Juan de Dios. Gracias, buenos días. Gracias, presidente. Juan de Dios Barba, consejero nacional y presidente de la Comisión Nacional de Competitividad. Yo quiero enfocarme al costo político de los políticos. Normalmente aplican medidas conforme el costo político menor, y vemos que perdimos el debate o estamos perdiendo el debate con relación al IVA en medicinas y alimentos, cuando todo el mundo sabemos que técnicamente es lo correcto. Y creo que no les estamos aplicando todo el costo político que debiéramos. Yo diría, ¿quieres una reforma fiscal que te dé más ingresos? Cuando no me has explicado dónde está el subejercicio de este año, cuántos miles de millones de pesos no han sido ejercidos y que ahí genera una enorme cantidad de recursos. ¿Para qué quieren más? La reforma en Código Fiscal que refiere la discrecionalidad del auditor para ver si nuestro gasto es razonable dentro de las empresas, cuando el gasto público corriente no es razonable. Y yo sugeriría que planteara una estrategia agresiva, en el sentido de que con base en los tratados internacionales, que ya fueron parte de una reforma constitucional y que son materia del juicio de amparo, empecemos a anunciar que la Coparmex promoverá miles de amparos, porque los tratados internacionales garantizan el derecho a la educación, a la vivienda, a una vida digna, y que esta reforma fiscal atenta contra esos derechos humanos. Y creo que hay base para aplicar miles de amparos. Si nosotros posicionamos esos temas en los medios de comunicación, tenemos la posibilidad de incidir en los diputados, en los senadores, más allá del cabildeo en corto. Esa sería mi propuesta. Gracias. Gracias, Juan de Dios. Dado que Arturo Dam se tiene que retirar porque tiene que llegar a la universidad, yo, si me permiten, Manuel y Jonathan, le pediría un comentario a Arturo y continuamos con las preguntas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, antes que nada, perdón, pero sí me tengo que ir, si no quiero engrosar el porcentaje de desempleados en este país, tengo que estar a las 11 en la universidad. Les agradezco muchísimo esta oportunidad que me dieron, para mí es un gusto compartir estas reflexiones con Manuel, con Jonathan, y algún comentario final nada más. Miren, Lorenzo Meyer no es muy santo de mi devoción, pero hace muchos años le oí decir algo en lo cual sí tiene razón. Dijo que uno de los problemas de los mexicanos era que frente a la autoridad seguíamos siendo súbditos y no ciudadanos. Y yo creo que esta oportunidad es una oportunidad de plantarnos frente a la autoridad, del tú al tú como ciudadanos frente a las autoridades, y dejar de lado cualquier postura de súbdito. Creo que las cosas hay que decirlas por su nombre, hay que poner el punto sobre la i, porque en esto, y creo no exagerar al decirlo, y esto es el tema de la reforma tributaria, nos jugamos la posibilidad de tener mayor progreso económico, y no para nosotros, que mal que bien nos va bien, y en algunos casos muy bien, sino para ese 45% de la población de mexicanos que sobrevive en la pobreza. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad, perdón, pero sí tengo que salir literalmente corriendo. Manuel, Jonathan, como siempre, un gusto. Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias. Gracias, Arturo.